Bienvenidos a nuestro primer programa. Es un gusto tenerles en este nuevo proyecto. Yo soy Sofía Salamea. Yo soy Eric Palacios. Y yo soy Alicia Lencastro. Y esto es Trío en la Mesa. Hoy vamos a hablar acerca de las conversaciones incómodas. Esas conversaciones que solo tenemos en lo oscurito. Y a vos no solo te gusta lo oscuro. Y a Ali nos va a explicar qué es la incomodidad. Bueno, yo creo que debemos partir por el hecho de que una incomodidad representa tal vez una molestia, un malestar, miedo, ¿sí? Inseguridad. Creo que lo podemos asociar así. Pero realmente definamos qué es lo que o qué factores tiene una conversación para que se torne incómoda. O sea, yo creo que a veces influye el lugar o el tema de conversación. Uh-huh. Para que se vuelva incómoda. Muchas de las veces no sabes cómo tratar el tema o se te hace difícil, no sabes del tema. Entonces, sí, para eso se te hace incómodo. O a veces se dice que son temas de adultos, ¿me cachas? Temas tabú. Ajá, y temas no puedes como tratarlos. Sí, yo también pienso que es el nivel de confianza que tienes con la otra persona. Puede ser también el miedo a romper estos vínculos. Miedo al rechazo. Miedo al rechazo también, que pasa mucho. El hecho de sentirte vulnerable también, porque recordemos que cuando hablamos de temas incómodos, también representan esa parte del otro vulnerable. Y a nosotros nos cuesta sentirnos vulnerables. Sí, nos cuesta y también aceptarlo, ¿no? Porque uno piensa que sí está bien, pero ya cuando vas desarrollando el tema, piensas muchas cosas y dices, no, esto no es para mí, y ya te incomodas, ¿no? Ya este tema, y tratas como que de salirte de eso, o sea, alguna u otra cosa. Y claro, por eso muchas veces evitamos conversaciones que son necesarias. Sí, totalmente. A ver, hay que partir del hecho de que las conversaciones incómodas son estrictamente necesarias en cualquier ámbito, creo yo. Creo que en las relaciones de pareja, con tus papás, en los ámbitos laborales, o sea, vemos que las conversaciones incómodas son un mal necesario. ¿Y por qué un mal? ¿Por qué lo vemos como algo malo? Porque tarde o temprano va a tocar hablar del tema. ¿Ya? O sea, a veces nosotros las personas tratamos de evitarlo. O sea, le das vueltas y le das vueltas, pero tarde o temprano vas a tener que hablar. Y yo pienso que la sociedad también nos ha hecho pensar así, ¿no? Porque es eso que te dicen, está mal hablar de tal tema, está mal hablar de sexualidad, está mal hablar de dinero porque es de mala educación. He escuchado mucho, o qué vergüenza que hables de este tema. Entonces, eso es a lo que nos lleva a estas conversaciones incómodas y al miedo de tener esas conversaciones. Sí, yo no sé, hago acuerdo tal vez de alguna conversación incómoda que hayan tenido. ¿Cuál viene a su memoria con más facilidad? Creo que hablar ciertos temas con mis padres. Por ejemplo, ¿cómo cuáles? Cuando yo era más adolescente era el tema de qué voy a hacer con mi vida. O sea, en el aspecto de qué estudiar, por ejemplo. Entonces, decirle una cosa que yo creería y tal vez mi papá no la acepte, ¿me entiendes? Entonces ahí ya me genera como que esa incomodidad de topar esos temas. Y también como igual adolescente, la parte de sexualidad, por ejemplo, ya. Entonces topar esos temas de qué pasa, qué va más allá de cuando uno tiene relaciones sexuales, por ejemplo. ¿Y cómo fue tu experiencia hablando esto con tus papás? Verás, lamentablemente no. No, es que es verdad, yo no tuve esa conversación previa, ¿me entiendes? No tuve. No tuve, ¿ya? O sea, les voy a contar mi anécdota para que digan o ustedes den su punto de vista, ¿cachas? Entonces, yo tenía hace 15 años, literal. Cuando tenía 15 años, tenía a mi primera enamorada y claro, tú ya estás de manitos sudadas, pero como quien dice por ahí, ya vas subiendo de base, ¿no? Claro. Ya, entonces, con esa, bueno, ese también es otro tema incómodo con pareja, ¿no? Que ya lo vamos a hablar. Pero ya era como que, oye, ya, o sea, ya, ¿me entiendes? O sea, aflójame. Ajá, aflójame. Ya de ser ahora, ya un año así, ya. El no, regalito. Pues, la típica, dame la prueba del amor. No. Sí, no. Entonces, una vez, y eso siempre lo he contado, creo que Sofía lo sabe, yo me fugué una semana del colegio, una semana completa, ¿ya? Para no extenderme, mi papá me cacha.
Ya, me cacha porque va al colegio a pagar la pensión como nunca. Y le dicen, señor Palacios, ¿y cómo está su hijo? No le he visto una semana. No. Ajá. Y ya, claro, y ahí me llama y me dice, ¿dónde estás? Yo, sí, papi, estoy en el colegio, estoy en clases. Me dice, no, yo estoy aquí en el colegio y no estás. Entonces, bueno, ya llegué a mi casa, tú piensas Lo de que todo. sientes, ¿no? Ajá, tú piensas de todo, me va a sacar la madre, me va Claro. a arrastrar como el hoyo al faro y así. Entonces llegué y mi mamá estaba ahí y la típica que te dicen, no sé, ya que venga tu papá hablamos. Esa es una eternidad, ¿no? Porque chuta, hasta que llegue tu papá pasan 1000 cosas. Sí. Bueno, la cuestión es que me dijo, hijo, o sea, yo entiendo que estás en esta etapa de experimentar y que tienes tu pareja y todo, y solo me dijo, cuídate. Pero no te dio ningún Claro, consejo. No. qué fuerte, miren esto, ¿no? No, El entonces, decir cuídate. O sea, pero como que el cuídate abarca los muchas temas cosas. que yo no tengo la posibilidad de tratar porque tengo vergüenza, porque tengo miedo, porque no sé cómo decirle a mi hijo, cuídate, no la cagues, pero no te digo cómo no cagarla, sino solo cuídate. El cuídate Exacto. abarca como que todo. Exacto, entonces, o sea, yo lo entendí porque he tenido muchos espejos alrededor de mi vida y tú dices, no quiero llegar a eso, no quiero cagarla, ¿ya? Ujú. Y de ahí, claro, de ahí tú vas y te generan muchas dudas. ¿Y a quién vas? A tus panas que ya lo han hecho. Claro. Te vas a algún primo de confianza y te va Justo contando muchas ahorita, cosas. perdón que te interrumpa, que tú dices esto de vas a tu amigo, a tu pana que ya sabe del tema, a tu amigo que ya lo ha hecho. Es muy fuerte porque miren lo que causa el no tener estas conversaciones incómodas, ¿no? Claro, que que te vayas refugies en otras personas. totalmente y que vayas a fuentes de información que posiblemente no sean del todo seguras. Exacto, y también es error de uno, porque te quedas con esas dudas, o sea, ya te genera esa incertidumbre de chuta, ¿y ahora qué será? Y te vienen muchas cosas, ¿no? Qué vergüenza ir a comprar un preservativo. Claro. Yo mandaba a comprar, no sé si a ustedes les pasó eso algún rato. Sí, entonces, tú sí Yo comprabas. siempre he sido sinvergüenza. Es importante. de la Entonces compañera. sí es importante también, como decíamos del principio, armarse de valor también, aunque tú no sepas del tema, preguntar, porque se supone que era una persona adulta que ya supo el proceso. Y que además viene, o sea, la educación viene desde tu casa y deberías tener esa confianza y esa apertura con tus papás. Pero claro, tenemos que pensar que son otras generaciones que vivieron otras cosas. Claro. Totalmente. Y por eso es que no te transmiten bien esa información y las conversaciones se vuelven más incómodas con las personas de otra generación. Claro, porque Totalmente. eso puede seguir como jalando, ¿no? Como tú dices, capaz mis papás pasaron por lo mismo, o tuvieron esa conversación, pero no tan a profundidad, o mis abuelos no supieron explicarle y ya, simplemente solo me dijo, cuídate, así que triste. Pero sin bendiciones hasta mis 30 años, ¿no? Y así, y yo con una. ¿A dónde se irán esas bendiciones? Y yo con una bendición. Sí, tengo una bendición. Yo pienso que mi conversación más incómoda con mi mamá surgió ya después de que yo tuve relaciones sexuales. Porque mi mamá siempre fue muy abierta en este tema. Entonces, yo tenía la apertura desde niña de preguntar cualquier cosa. Y ella me sabía responder. Y teníamos estas conversaciones. Incluso cuando hablamos de sexualidad, ella me regaló un libro. Y me dijo, me preguntas todo lo que necesites saber acerca de lo que veas en el libro. Fue Kama su Sutra. manera, fue su manera de decirte, Fue su oye, manera, ajá, y toma, el libro estoy aquí. tenía cómo usar el preservativo, Ok. tenía cómo se hacen los Interesante bebés. esto, Claro. ajá. Esto es súper Entonces, interesante. Sí, ajá. porque tal vez tu mami no tenía las herramientas para decirte, yo te guío, yo hablo específicamente de este tema, de cómo ponerte el condón, de las estrategias, yo que sé, para que tú sientas placer o para que el otro sienta placer. Y de alguna manera, como ella no tenía las herramientas para llevar a cabo esa conversación, te dijo, ¿sabes qué, mijita? Tenga. Pero es súper lindo. Pero buscó la herramienta. Totalmente, claro. Y ahí vemos que no siempre podemos esperar la acción que nosotros tendríamos, ¿no? Fue una Claro, manera de siempre- decirte, no siempre te es en amo, te palabras, cuido. sino son herramientas que Y- pueden utilizar. ¿Y cómo lo como tomaste padres. eso? Por ejemplo, ¿esperaste eso mismo? ¿Te imaginaste otro tipo de conversación? Bueno, en este caso no conversación, sino ¿te imaginaste que ibas a tener una conversación o no? ¿Cómo lo tomaste eso de que te dio un libro donde había información?
como en mi casa siempre se ha hablado las cosas por el nombre, o sea, pene, vagina, y no hemos tenido estos tabús de Puchaina. ponerle... Pollita. Puchaina. El pollo. De ponerle nombres, entonces era como Qué que yo bueno. estaba súper acostumbrada a estas cosas, o sea, no era algo raro para mí tener un libro de Ya no te sexualidad. sorprendías de que alguien diga, "Ah, el pene", y vos, uy, no. Claro, no, o sea, y creo que, o sea, a lo largo de mi vida, esta apertura en casa me ha generado muchos conflictos de afuera porque yo soy muy abierta, o sea, Directa, muy ajá. directa, te digo las cosas que pienso, lo que siento. Y está bien. Y hay ciertas ocasiones donde sí se me han vuelto conversaciones incómodas y justo ya les voy a contar una de las anécdotas, pero sí, o sea, el tema de la sexualidad siempre fue algo normal en mi casa. Fue algo muy normal, o sea, Pero eso está conversarlo bien, así. porque Y aparte ya no... que yo tengo un hermano varón, ¿no? Ya. Entonces, teníamos que hablar de esos temas, era importante hablar de esos temas. Entonces, cuando yo ya tuve mi primera relación sexual, que ya fue cuando yo ya estaba en la universidad, Mucha ya vieja. ya vieja, Nunca es tarde. nunca es tarde, Nunca es tarde. para Yo el creo que es delicious. una buena edad, de hecho. Sí, para entonces... hacer. Un buen tiempo, tal vez. Sí, y creo que tampoco tenía esa necesidad cuando era más joven porque como toda mi sexualidad era abierta y conocía del tema, no buscaba como explorar o dar la contraria porque es generalmente lo que haces, ¿no? Ya, Claro. ajá. Entonces, mi primera conversación incómoda fue cuando yo ya tuve relaciones sexuales y claro, mi papá ya no vivía conmigo. Entonces mis papás eran divorciados y tuve mi primera cita al ginecólogo y me acompañó mi papá. Ya. Pero obviamente no iba a entrar, entonces tenían que hacerme el papá Nicolau. Híjole. Y mi papá me quedó viendo antes de entrar a la cita médica y me dijo, pero eso solo les hacen a las mujeres que no son vírgenes. Y le dije, a ver, ratito, ¿no? Llegaste tarde, papá. Llegaste tarde, papá. Y claro, se volvió muy incómodo fuerte. porque yo ya no tenía este vínculo con mi papá. Claro. Porque él ya no vivía conmigo, ya no conocía muchas áreas de mi vida, entonces Qué fuerte. se volvió muy incómodo para mí hablarlo. Pero creo que con todo el amor del mundo que le tengo, le dije como, ya no soy virgen, ya Ok. tuve relaciones sexuales y no Tranquilo. es, o sea, tranquilo. Y todo bien, aquí estoy. Y claro, yo ya entré a consulta y cuando salí él había llorado a mares. Entonces, Oh. Debe ser muy fuerte. para mí fue para- muy fuerte y para fue muy los papás. incómodo también porque no era algo que yo esperaba hablar con mi papá. Claro, y en ese momento tampoco. Creo que las Ajá. circunstancias y todo no Se eran... dieron. Ajá. Sí. Y tal vez no era lo que esperabas, pero era lo que necesitabas posiblemente, tener esa conversación. Qué Sí, bacán. ¿Y tú, Alicita? ¿Qué onda? A ver, yo les voy a contar una experiencia, porque bueno, hemos hablado de temas de sexualidad, creo yo, pero yo les voy a dar tal vez una perspectiva, una experiencia, perdón, que lleva a cabo una perspectiva diferente. Como saben, yo soy mamá, Ajá. y claro, yo sí la cagué, yo sí metí las 4, ¿no? Las de andar Claro, yo sí. por calientes. Y claro, ¿no? Pero miren, qué importante, aquí yo digo, ¿no? Qué importante que hubiera sido que yo tenga estas conversaciones tal vez con mis papás, porque yo, tal vez, yo siempre fui catalogada como la oveja negra de mi casa, ¿no? Ya. Como que la que cuestiona, a mí me decían, ¿es verde? No. Y yo decía, ¿por qué es verde? Entonces, siempre fue algo repetitivo. Y bueno, cuando finalmente yo me quedé embarazada, cabe recalcar que antes de esto mi experiencia en cuanto a temas de sexualidad era muy represivo porque yo me escondía. O sea, hay que tener en cuenta que cuando una familia también tiene por delante temas religiosos, es una joda. Claro, eso es también una joda influye porque, bastantísimo. claro, tú sientes culpabilidad al tener sexo y es lo que a mí me pasaba. O sea, a mí durante muchos años yo me sentía culpable por tener relaciones sexuales, por sentir placer. O sea, fue una cosa media compleja. Qué fuerte. Y claro, ¿no? Como estos temas no se hablaban en casa, tal vez se hablaban de una manera muy Muy general, ligera, muy o sea, arriba, por encima. porque no quiero hablar, porque no me da cosas. Y claro, cuando se enteraron de mi primera relación sexual, lo que mis papás hicieron fueron separarnos, que Pero para y- mí fue la mayor estupidez de ¿Y la cómo vida. se enteraron o qué pasó? Se enteraron por una carta que yo tenía, de hecho mi hermano mayor se entera, él Ya. les avisa, y bueno, lo que hicieron fue... Qué sapo, ajá, ¿no? fue... Sapo, Te amo, no, mentira. ñañito. No, mentira. Y claro, y ahora entonces... tienes 3. entonces- Sapo.
Y entonces, claro, mi hermano les cuenta a mis papás nos separan, que no tiene ningún sentido. Imagínate, o sea, cómo... Peor, o sea, ajá. tú mismo te Pésimo, incentivas a estar ahí. totalmente, ahí. Claro, es lo claro. peor No que tenía pueden sentido, hacer. claro, pero yo entiendo también que ellos en su conocimiento, con sus herramientas, trataron de hacer lo que mejor podían. Y no es que tampoco les culpo, ¿no? Ajá. Y bueno, posterior a esto, cuando yo me embarazo, creo que esa fue la experiencia más heavy que yo he tenido al querer tener una conversación incómoda. Porque a mí me costó muelas, pero muelas, decírselo, sobre todo la noticia, a mi hermano mayor. Mi hermano mayor es como mi papá prácticamente. Ya. Entonces para mí fue muy duro, muy duro. Yo creo que, chicos, yo recuerdo ese evento y yo siento ahorita en mi cuerpo como ese malestar, como hijo de pucha, le voy a contar a mi hermano que estoy embarazada y no sé cómo y me duele, porque claro, ¿no? Aparte era todo este tema de que mi familia depositaba sus idealizaciones y expectativas en mí, como que, la Ali va a hacer esto, y la Ali va a hacer el otro, y la Ali, claro. Claro, y encima, imagínate tú con el antecedente de mi hermana es también mamá soltera. Ajá. Entonces, claro, sí fue también un error Aquí mío al quemando a no... la familia. Claro, al no tal vez ver ese espejo o tener eso más presente. Pero creo que fue esa una de las experiencias más heavies para mí. Yo recuerdo el malestar, yo recuerdo estar embarazada y sentir que bestia, por dentro yo me derrumbaba. ¿Y pensaste, o tuviste esos pensamientos de la cagué, le defraudé a mi familia, soy una huevada? Totalmente, o sea, ¿Y qué edad tenías, Ale? Cuando yo me embaracé tenía 23 años. Ya. Y fue muy fuerte porque yo estaba a mitad de mi carrera. Yo tenía media beca en ese entonces y claro, cuando surge esto digo, ya no voy a seguir con mi carrera, mi familia no me va a querer, no me van a apoyar. Te frustras, claro, te totalmente. condicionas tú Y mira, mismo. esto es súper importante porque yo aplacé mucho el decirle a mi familia, de hecho, les dije a cada uno de los miembros por miedo a que ellos reaccionen mal. Y esto es, creo que, algo importantísimo que hay que tomar en consideración cuando nosotros queremos tener una conversación incómoda, porque no la tenemos por el panorama que nos imaginamos que va a ser el tener esa conversación incómoda. A veces no es tan mal, o sea, no es tan malo como lo pensamos, no resulta ser tan difícil como nosotros nos imaginamos, ¿sí? Y ojo, ¿no? Sentimos ansiedad y sentimos miedo, pero no por la realidad, sino por lo que creemos que va a pasar, o por lo que creemos que la gente va a hacer o cómo nos va a reaccionar. Entonces, creo que también ese es un tema importante, ¿no? No sufrir por panoramas que todavía no suceden. Sí. Y yo conozco un caso muy similar al tuyo, Ali, de una persona cercana. Ella igual se quedó embarazada culminando su carrera y claro, era este miedo de decirle a mamá porque era la mamá solita la que mantenía la casa, la que ayudaba con todos sus estudios. Entonces no podía decirle que estaba embarazada. Y aparte que la mamá nunca le quiso a la pareja con la que ella estaba. Entonces... Qué fuerte. Ajá, era muy fuerte. Incluso le propuso que tenga un aborto, le dijo que se vaya del país. Entonces son cosas que a la final, ¿cómo te afectan tanto psicológicamente y te acaban, ¿no? Pero Totalmente. bueno, a la final tuvo la nena, es una persona totalmente realizada. Qué bueno. Pero es que, claro, ya tienes que pasar por algo y en estos casos, ¿no? Que Ali y tu conocida se quedaron embarazadas, ya luego cambia eso, ¿no? Porque a la larga sí se van a encariñar, te van a apoyar de una u otra manera. Claro que es tu responsabilidad, no es que, ay, mi familia me va a apoyar y me va a dar todo, No, pero ya hay eso, ¿no? Cambia esa perspectiva, o sea, creo que el latino en sí primero se maquina un montón de cosas negativas. O sea, antes de hablar. Que en general es como nuestra manera de accionar, creo yo. Y lo que sucede es que tampoco de chiquitos no nos enseñan a tener estas conversaciones incómodas. Exacto. De pequeños, claro, ¿no? La típica es, después hablamos, o no, mejor me hago el loco porque... O no es el momento para conversar. O no es el momento para conversar del tema. Y pasan un montón de cosas en mi cabeza porque capaz yo no tengo las herramientas para tener esa conversación y entonces lo que hago generalmente es evitarlas. Pero lo que sucede con eso es que se aplaza y las consecuencias son heavy, o sea... A la final las consecuencias son fuertes, en algunos casos y en otros no, pero lo importante es saber que esas conversaciones
son necesarios. Y yo Así es. pienso que las conversaciones incómodas también van de la mano de la autoestima, porque con una conversación incómoda pones límites en tus vínculos. Y como Total. decía Ali, esto de aplazar las conversaciones a mí me pasó con una persona que aplacé muchos años la conversación porque era una amiga muy querida ¿Ya? y por evitar lastimarle, por evitar romper ese vínculo, Ujú. no tuve esta conversación de cosas que me molestaban y que me estaban afectando a mí. Y claro, el momento en que ya decidí tener esta conversación, las cosas se fueron de control y esa amistad se terminó. Entonces, imagínate, amistades de años, ¿no? Entonces a la final se vuelve doloroso, porque estás Totalmente. evitando y evitando tener esas conversaciones Claro, y es un incómodas. desgaste emocional constante. Sí, ¿cachas? porque sufres, o sea, en un momento de estás resolverlo bien, en claro, el en un momento. momento estás bien, tranquilo, dices, sí, ya no le hablo nada, pero hay momentos que, claro, uno tiene debilidad y ahí se viene todo eso encima, ¿no? Y empiezas a recordar y dices, Total. ¿qué pasa si es que yo hablo? ¿Por qué no hablé? O sea, también te O por qué no cuestionas. dije. Ajá, por temor a lastimarse, ¿me entiendes? Ambas partes en Y ese ahí, caso. ahí justo entra lo que tú decías, Sofi, de la autoestima. O sea, qué importante que es tener un nivel de autoconocimiento considerable, que tú digas, chuta, yo sé lo que me gusta, yo sé cuáles son mis límites, porque entonces tengo conocimiento de lo que yo soy, de cómo acciono, y en base a eso yo establezco los límites, en base a eso yo acciono también. Sí, es como yo no puedo seguir aplazando esta conversación porque me está generando un desgaste emocional a mí y primero tal vez tengo que ver por mi bienestar. Y entonces limito eso porque sé que me hace bien a mí, pero si yo no conozco esa parte de mí, si yo no conozco qué me hace bien, qué no me hace bien, cómo establecer límites, entonces voy a permitir que eso se aplace. Claro. Y justamente yo pienso que yo siempre he sido muy abierta en el tema de la sexualidad, en el tema de decir las cosas como pienso, pero me cuesta mucho con ciertas personas, con ciertos vínculos. Por ejemplo, yo duré 7 años con una persona con la que no supe poner límites, porque no tenía autoestima. Entonces, imagínate estar 7 años con el cucaracho, aguantando tantas pendejadas. Claro. Ajá, entonces es fuerte, ¿cachai? Y claro, son estas cosas que a veces no decía por no lastimarme y por no lastimarle a él. Y por ejemplo, ahorita que entramos más o menos a esto de las relaciones, esto de las parejas, tú decías que pasaste como incómoda 7 años. Te diste cuenta que era la autoestima, pero habrá otras cosas más que te ataban a él, o sea, por no estar sola, porque fue tu primer amor. Claro, Puede influir, ¿no es cierto? Porque mucho. has pasado mucho tiempo, has convivido, has experimentado cosas de lo que hablábamos del anterior tema. O sea, ¿qué fue lo que más te ató? O sea, te diste cuenta ya después de 7 años, pero... La Sofía sí. Lo que más me ató. Ya nos respondió. No vi. Yo creo que la parte sexual era lo que más me ataba a él. Pero tú dices que, a ver, tú entraste con esta persona cuando estabas en la universidad. Ya. Ya. Ahí pasó todo entonces, o sea, lo sexual, lo sentimental, todo. Claro, O te tardaste un tiempo con él, digamos 1 año, 2 años. fue 1 año para tener relaciones sexuales. Pero durante ese año yo no tenía amor propio, o sea, no tenía Ya. autoestima. Yo sabía que no tenía autoestima, porque él muchas veces tuve como cosas, indicios de que me ponía los cachos y nunca hice nada para, o sea, terminar esa relación. ¿Por qué? Por miedo, tal vez. Por miedo, porque era mi primer amor, Claro. porque pensaba que estaba enamorada. Y tolerabas todo. Y claro, aguantaba muchas cosas. Entonces, en ese primer año, sí, las cosas fueron bonitas y todo, pero yo desde el primer indicio debía haber terminado, porque dentro de mis límites no está tener, o sea, si queríamos tener una relación abierta, lo hubiéramos hablado desde el principio, pero no. Ya, pero ahí está el tema, o sea, tú no tuviste esas conversaciones. No tuve esas Ajá. conversaciones. ¿Y qué otras incómodas. conversaciones de ley hubo conversaciones incómodas? No sé, atrás cámaras decíamos factor económico, factor, no sé, trabajo, Ah, claro. factor de la Qué que heavy. te dedicas. Qué heavy que es darte cuenta que, por ejemplo,
por mucho amor que haya, existen otros factores que no... No lo contemplas, o sea, Ajá, no o sea, son, que ese para momento tener no una son relación. prioridad, tal vez. Y o- luego, o conforme importantes. avanza la relación, te das cuenta y dices, no, o sea, yo no quiero esto en mi vida. Pero tal vez no lo hablo porque, yo qué sé, la otra parte me llena en lo sexual. Y entonces no digo ya la parte económica tal vez va a mejorar después y la aplazo y la aplazo y la aplazo y la aplazo. Pero y, bueno, ¿no? ahora toma en cuenta que la Sofi empezó como que su etapa de enamorarse desde los 18, 20 años tal vez. Estás estudiando, todavía no tienes como un criterio formado, tan formado al pensar este tipo de cosas, ¿no? Que te digo lo económico. Pero hoy, digamos que ya tenemos como una edad más... Y a los 30. Y a los 30. Qué triste. O sea, No, yo pasas, soy feliz pasas con por los muchas 30. cosas, ¿no es cierto? Ya vas madurando Claro. esa parte. Entonces, no nos vayamos muy atrás, pero no sé, unos 2, 3 años atrás, y me imagino que han tenido una pareja, ya han tenido este tipo de conversaciones, porque te viene mucho a la mente de, ay, quiero convivir, ya quiero independizarme, tal vez con mi pareja lo voy a hacer, Claro. pero, a ver, vamos a tomarnos un café, y han hablado de eso, o sea, ¿qué ha pasado con esos temas? O sea, yo tuve una experiencia en la que yo también creo que considero que soy una persona que habla abiertamente y dice las cosas tal cual las piensa, ¿no? Y a Ok. veces también puede implicar un problema no para mí, sino para el resto, ¿no? Justo lo que tú decías, Sofi. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo que sé, había un chico que me gustaba, que ya empezábamos a salir y que sí, que no, y yo era muy clara en lo que quería, o sea... chuta, ¿Siempre ¿sabes ha qué? sido así o tuvo que pasar un tiempo? No, no, ¿Tuviste que obviamente. aprender? Tuve que tener un aprendizaje súper Ya. grande para llegar al punto en el, o sea, en el punto en el que yo diga, ok, quiero una persona así en mi vida, con tales características, y quiero que sea así. O sea, básicamente que es mi gusto, es lo que yo anhelo en otra persona, en el otro, ¿no? Y a mí me costó un montón reconocerlo, porque yo creería que era egoísta de mi parte y no necesariamente. O sea, estás en todo el derecho de escoger una persona que tú anheles, que tú quieras, que tenga características específicas de lo que tú quieres. Entonces, sí me pasaba que, claro, cuando yo tenía ya estas conversaciones incómodas de lo que yo quiero, de cómo pensaría yo que podemos llevar la relación en cuanto a temas económicos, en cuanto a temas emocionales, muchos se asustaban. Era como un... uy, no me llames, ajá, yo te llamo. Ajá. Como yo, como que, chuta, no estoy preparado para esto. Y Es lo que es fuerte. lo entiendo. Sin embargo, yo sí espero poder brindarle esa claridad a la otra persona y que la persona también me brinde esa claridad a mí. Y no estar a medias tintas, ¿no? Como entre que sí, que no, y que será, y que no. O sea, prefiero tener esa conversación. Obviamente es difícil, pero creo que también es necesario. Ok, Sofi, ¿has tenido ese tipo de conversaciones? Chuta. No. No he tenido ese tipo de conversaciones porque no han sido necesarias, ¿ya? Porque yo todavía no me independizo. Actualmente no estoy con una pareja, Ok. pero pienso que el momento en el que yo decida estar con alguien, sí las voy a tener, porque ya aprendí de esta relación que te comento. Tóxica. Entonces, tóxica, súper tóxica, o sea, Sí. mal, ajá. Mal plan. Entonces, como ya aprendí de esto, ya no quiero repetir lo mismo. Claro. Claro. Entonces, entiendo. sí pienso que tendría estas conversaciones incómodas, pero en esta época se ha vuelto complicado tener estas conversaciones incómodas porque la gente le huye a las relaciones formales, por ejemplo, que es algo que a mí me gustaría ya tener una relación formal. Pero la gente le huye a esto, ¿no? Y cuando llegas a tener estas conversaciones, la gente se asusta. Claro. Entonces total. se aleja, entonces ya no te contestan los mensajes, ese tipo de cosas, ¿no? Y pasa muchísimo. Claro, y qué fácil que es decir, ¿no? Sabes que no tengo los mismos intereses que tú, no vamos por la misma línea y todo bien. Pero es por, Ajá, es o sea, por lo que es topaba muy un cagado. tema interesante la Sofi de la autoestima. Entonces, digamos que yo te cito, te invito a un café y todo, y te digo, sí, yo quiero esto y el otro, pero la otra persona dice no. Entonces tú dices, como lo decía Lisita, medias tintas, tú aceptas porque
no quieres estar solo o porque, Claro. digamos, ya, o te imaginas como que ya de ley ha de cambiar y es todo lo contrario. Y yo pienso que ese es un error fatal, porque pensar que la persona va a cambiar porque tú le vas a dar su amor Claro. y le vas a hacer No. cambiar, no es así. O sea, Fair enough. es por ejemplo el tema de tener o no tener hijos, que es algo muy importante, una conversación También es muy otra importante conversación. dentro de la pareja. Por ejemplo, yo no quiero tener hijos, ¿sí? Entonces, si viene una persona que quiere tener hijos y piensa que con el paso del tiempo voy a cambiar de idea o teniendo un hijo me voy a encariñar, las cosas no son así. Porque ¿cuánto daño le puedes hacer a la criatura que viene si es que piensas que con el paso del tiempo se va a encariñar? Entonces, Claro. no, o sea, las cosas no se deben manejar de esa manera. Ok, ahora chicos, no sé si ustedes se han puesto a pensar como en herramientas que podrían tener a la hora de tener una conversación incómoda, porque esto también es importante. Si yo no tengo herramientas para poder llevar a cabo esa conversación, lo que voy a hacer normalmente es evitarla, aplazarla, ¿sí? O inclusive transmitirla de una manera no muy asertiva. Entonces, no sé, ¿qué herramientas creen que se podría tener a la hora de llevar a cabo una conversación incómoda? Yo, a ver, o sea, tal vez no unas herramientas muy claras. Tendría como que las ganas de, o sea, decir, armarte de valor como quien dice, ¿no? O sea, voy a hablar con tal persona porque esto me molesta y ya nada, si se enoja y después te pones a pensar y chuti, si se enoja, pero tienes como la gana de hablarlo, pero no sabes cómo, ni cuándo, ni tal vez el lugar o el momento. A veces tú dices, no, ya solo le digo y ya, pero no sabes como que qué está pasando la otra persona en Claro. ese momento. Tú podrás estar preparada, pero y la otra persona le llegas de sorpresa. Entonces, tal vez hasta ahí te podría yo contestar esa pregunta de armarme de valor. No sé, Sofi, cómo lo vea, pero sí sería importante como esas herramientas. Yo a veces soy muy imprudente. Entonces no sé. Date importancia. Sí es. Entonces, no sé cómo lo toma. Hay muchas veces que me pasa que la otra persona no lo toma como yo esperaba que lo tome. Exacto. Y se vuelve, o sea, feo, se vuelve súper incómodo porque digo, chuta, le lastimé o hice algo que no le gustó. Y me pasa mucho, o sea, genero incomodidad en mis amigos sobre todo. ¿Ya? Pero es que se piensa que como son amigos, te van a Ajá. tolerar. O sea, es como, ay, esta man siempre es así. yo no pienso porque no creo que alguien tiene que tolerarme. O sea, porque cada uno tiene sus límites. Entonces yo tengo que aprender a respetar esos límites. Y por ejemplo, con Eric tenemos una amistad de años que cuando le ha incomodado algo, él ha sabido decirme las Decírtelo, cosas claro. de una manera asertiva. Porque tal vez si viene y me dice, esto no me gustó, y de manera agresiva, yo le diga, pues entonces te vas a la... Ajá, es que es te un vas a la mecanismo mierda. de defensa Ajá. ese momento tal vez. Pero si es que te acercas y me dices, Sofi, sabes que esto no estuvo bien, no me gustó la manera en que dijiste estas cosas, ok, lo entiendo, discúlpame, no fue mi intención, no lo voy a volver a hacer. ¿Me entiendes? Entonces creo que es también, para las herramientas uno tiene que pensar en el momento, en lo que está pasando la otra persona, Ser empático. ser empático, ponerte en los zapatos del otro y aprender a conocer como esas señales que te da la otra persona para que no como que seas intrusivo en su espacio. Totalmente. Yo creo que una herramienta importante es mantener la calma, ¿no? Al principio como respirar, tener la mente un poco clara de lo que yo quiero transmitir, porque a veces como para que no te pase lo que normalmente le pasa a la Sofía, Que es explosiva. de que y te manda el mensaje como puede. Ya estoy manejando eso. Sí. Como te llegue y como lo entiendas, a ella no le importa. No, Creo que es importante primero mantener la calma, porque claro, cuando uno va a tener esa conversación incómoda, se vuelve ansiosa, está nerviosa, entonces claro, ¿no? Vienen un montón de sentimientos y emociones que no sabes cómo manejar y boom, sueltas el mensaje como puedes, incluso, ¿no? o sea, te ganan los nervios y todo. Claro, y puedes decir total. algo que no estaba como en tu libreto.
¿Me cachas? Ajá. Porque si te preparas y es, ay, es que le voy a decir esto, es que esto, Y te olvidaste de todo Y lo te que- olvidas Sí. o le dices otras cosas. O Sí. el momento de la respuesta de la otra persona a ti te genera molestia y puedes responder de manera... Y ya, por eso aquí Ajá. es importante que sí, claro, mantenemos la conversación y la respuesta del otro puede generarme a mí un malestar, mantener la calma porque es el punto de vista del otro, ¿sí? Ujú. Entonces, creo que eso primero es importante. Otro factor creo que a tomar en consideración sería mantener una escucha activa también con la otra persona, porque Aprender a a veces tú vas, escuchar. claro, tú vas con la idea de que voy a decirle y esto, y esto, y esto, y esto. Y esto es como posible- metralleta. Ajá. Claro, y no escuchas. Y posiblemente no tienes en consideración lo que le pasó a la otra persona, que puede inclusive cambiar el objetivo de la conversación o lo que tú creías que le ibas a decir porque no tenías este dato. Entonces, yo creo que también otro factor a considerar es mantener una escucha activa. ¿Qué es lo que me dice el otro? ¿Qué puedo acoger o tomar en consideración de ese punto de vista? Porque también es válido. Claro, es que hay que aprender a aceptar, ¿no? También, por más que piensas que tienes la razón, hay que aprender a aceptar otras cosas, ¿ya? Y Porque, es que cada persona es un mundo. exacto, entonces, si entablas la conversación, como le digo, insisto, o sea, anda como que en un lugar neutro. También eso creo que influye, como un lugar neutro, ¿sabes qué? Veámonos aquí. Porque estar como que en tu zona de confort o en tu área hace que también actúes de otra manera, porque sabes que conoces ese lugar. Y cualquier cosa puedes, no sé, utilizar para tu favor y cosas así. Entonces, también creo que una herramienta es un punto neutro. O sea, un lugar neutro donde puedan conversar y aprender a escuchar. O sea, si me voy a sentar a conversar contigo, te escucho también. O sea, y te presto atención, porque la persona puede estar hablando y después no sabes ni qué responder Claro. porque no le prestaste atención, no le escuchaste. ¿Qué otro factor consideras, Sofita, que es importante? ¿Qué otro factor? Yo pienso que también, no sé si está bien anticiparle a esta persona, como el típico, tenemos que hablar. Qué fea, ¿qué es eso? Ajá, entonces, creo, o sea, Pero no decirle tenemos que no hablar. decirle tenemos que hablar. Es que... Pero como que citarle, o sea, como Sí, decirle oye, ¿Pero antes qué onda? que Entonces podemos conversar, podemos oye, asoma para conversar. claro. quiero contarte algo. quiero hablar de un tema importante contigo. Ajá, exacto, porque Claro. el tenemos que hablar, yo creo que se ha vuelto muy temido en todo, o sea, te Es dicen que tenemos que hablar y Es algo sabes que inconsciente algo- que ya te genera Ajá. un malestar y un miedo. A mí en lo personal, hablando como a veces sentimentalmente, y me han dicho, tenemos que hablar. Como o sea, como yo, como Eric, me cuestiono un montón de cosas, ¿ya? O sea, antes de... O sea, Me es amigo como el que, corazón de pollo. ajá, es como que, ¿qué hice? ¿Qué Ya, pasó? ujú. O sea, te cuestionas un montón de cosas, ¿me entiendes? Y pasas mal, porque digamos te dice hoy que es, digamos, lunes, y te dice, sí, vamos a hablar la siguiente semana. Para mí toda esa semana es lo peor. Te genera Porque- ansiedad, ¿cacha? Claro, porque piensas y Ya sabemos repiensas. cómo ponerle ansioso a Y Eric. repiensas de, oye, ¿qué hice? Y empiezo yo, ¿no? Oye, Sofía, ve, loco, es que tengo que hablar con tal persona, pero no sé qué pasó. Sí, ya ¿me nos ha entiendes? dicho ya. Oye, Ali, ¿qué hago y qué digo y cómo reformulo? Y Exacto, claro, sí, sí. pero es por estas cositas, por Sí. de tenemos que hablar, y se caga. Yo creo que ahí también es importante como aceptar la incomodidad, o sea, ir con la predisposición de que esta conversación va a ser incómoda y que está bien y que es parte del proceso, que la incomodidad es parte del proceso, Que es necesario. que es necesario. Y justo también lo que tú decías, no me acuerdo quién de los dos mencionó, ¿qué pasaba si la otra persona te reacciona mal? Claro. Qué importante que es saber gestionar nuestras emociones para que nosotros no seamos reactivos ante eso. Ujú. Es súper importante gestionar nuestras emociones y decir, ok, yo puedo, o sea, tal vez la otra persona no ha reaccionado de la mejor manera como nosotros esperábamos, pero yo soy capaz de gestionar mis emociones porque son mías y es mi responsabilidad cómo lo hago. Claro, y también, bueno, les ha pasado que empiezan como a discutir mediante un celular, entonces un chat y no sabes pues cómo está pasando la otra persona, entonces lo que les traigo acá es qué tan importante también es hablarlo en persona, porque ahí vas a ver las sí, emociones sí. de cada, Sí, de cada creo que es persona. súper importante que Sí, sí. traigamos eso, o sea, nuevamente, el poder conectar a través de la presencialidad para mí creo que es súper importante porque ves, o sea,
inclusive en estos factores que les mencionaba, en estas herramientas que podemos tener durante las conversaciones incómodas, un factor súper importante es el lenguaje corporal. Cómo yo me torno hacia la otra persona, porque ya te digo, tengo que hablar de un tema súper importante contigo, Sofi. Sí, en la conversación estoy así. Y estás así chorreado. Y me vale el huevo. Y no, o sea, qué importante que es también mostrarte con mi cuerpo y no solo mis intenciones, sino decirte, estoy dispuesta a tener esta conversación que es incómoda para ti, para mí, pero me importa, porque nuestra relación me importa. Entonces sí, la presencialidad creo que es un factor importante también. Perfecto, chicos. Entonces yo creo que vamos concluyendo con estos tips. Así que déjennos sus preguntas en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo episodio. Chicos, espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios también acá en YouTube y nos vemos la próxima. Bueno, ya les dijeron todos, chicos, así que nada, estamos en contacto. Chao, chao. Chao.